que es... Bueno. Bueno, me disculpan ahí por ahí las improlijidades. Yo no, como recién le comentaba a Alba, no estoy muy acostumbrado a esta plataforma en particular, así que pueden esperarse algunos errores, ya que estamos hablando del tema. Bueno, la charla de hoy, yo ahora voy a compartirles la pantalla. A ver qué sale. Vamos a... Recién hicimos la pruebita, funcionó bien. A ver, estamos por acá. Bueno, ahí si me confirman que están viendo el PowerPoint. Sí, Sergio, Tiene que... estamos viendo tu presentación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a buscar algún puntero, alguna cosa para señalar. Debe haber por acá. Si veo algo así como un ratón, esperamos que se vea. Yo no sé si ustedes ven algo, y si no, bueno, vamos a ir hablando. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias entonces por estar acompañándome. Vamos a iniciar esta charlita que pretende ser lo más amena posible, sobre un tema que por ahí tiene algunas connotaciones negativas en el sentido de su comprensión, ¿sí? Se refiere a la incertidumbre en las mediciones. Cuando nosotros realizamos una medición de lo que sea, el resultado que obtenemos, respecto del resultado que obtenemos, siempre tenemos cierta desconfianza. Vamos al bioquímico o al bacteriólogo, creo que le dicen por allá, nos hacemos un chequeo de salud, glucemia, por ejemplo, glucosa en sangre, colesterol, bla, bla, bla. Obtenemos un resultado y después pensamos, ¿ese resultado será correcto? ¿Estaré bien de salud? Pero si yo estuve haciendo dieta, ¿por qué el colesterol me da por arriba de ciertos límites? ¿Por qué el azúcar, la glucosa, etcétera? Bueno, siempre tenemos dudas respecto de las mediciones. Es más, los análisis de COVID, los testeos de COVID que estuvieron, ya medio que están desapareciendo, pero desapareciendo de la opinión pública, siempre hemos tenido dudas. Pero si a mí me dio negativo la semana pasada, ahora me da positivo, después, bueno, todo eso forma parte de la incertidumbre en las mediciones. Hay distintos tipos de mediciones, como positivo-negativo, en el caso de un ensayo de COVID, o un resultado cuantitativo determinado, tantos miligramos de tal sustancia en un volumen determinado o en una masa. Siempre vamos a tener cierta duda, y esa duda, de forma cualitativa, la llamamos incertidumbre. Bueno, vamos a hablar un poquito del objetivo de este seminario. Vamos a tratar de que sea lo más corto posible, porque el tema da para mucho. La idea es divulgar el concepto de incertidumbre de medición a fin de alguna manera, comprender que esa incertidumbre que afecta a una medición tiene un riesgo, ¿sí? El riesgo de tomar una decisión errónea, como por ejemplo el médico, ¿sí? Estamos hablando de un testeo, por ejemplo el caso de ser positivos frente a COVID. Si somos negativos, está todo bien, no nos implica ningún tratamiento ni ningún cuidado. Si somos positivos, bueno, todo lo contrario, lo que ya sabemos, por ejemplo. Por dar un ejemplo muy, muy popular, ¿sí? Tiempo atrás, si éramos negativos, cuando en realidad éramos positivos, implicaba riesgo de contagio, incluso riesgo de muerte, que aparentemente ahora está minimizado, ¿sí? Eso para un ensayo muy común y para otro, ¿no? Siempre entonces está el concepto de incertidumbre y la toma de decisiones. La toma de una decisión errónea, es decir, por ejemplo, decir que una persona está contagiado de este virus cuando en realidad no está, y al revés, que no está contagiado cuando en realidad sí lo está, ¿sí? Tomar cualquiera de esas decisiones erróneas va a tener distintas consecuencias, ¿sí? En el caso de que digan que yo no estoy, que el médico, por ejemplo, quien hace el diagnóstico, diga que yo no estoy contagiado
cuando sí lo estoy, que sí, digamos, estoy afectado de ese virus, bueno, implicaría un riesgo respecto de mi salud y de las personas que me rodean, por ejemplo, ¿no? Bueno, dijimos entonces, ya hicimos un pequeño adelanto, ¿no? Esto está dirigido a público en general, ¿sí? No necesariamente tenemos que ser químicos, pero evidentemente si tenemos contacto con lo que es una medición, y la ciencia está basada en mediciones, por lo tanto la ciencia también tiene los conocimientos que vamos adquiriendo tienen un grado de incertidumbre, ¿sí? Porque está basada justamente en medición. Este concepto de incertidumbre, como dijimos, va a afectar a quienes toman decisiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda, bueno, el tema de salud, ya dijimos, una epidemia como la que pasamos, una pandemia. Aquí a la derecha también tenemos un médico, en el área industrial, un producto que es conforme cuando no lo es, vamos, compramos un determinado tornillo que se supone tiene una determinada longitud, un determinado diámetro, cuando en realidad no lo tiene, obviamente no nos va a servir para ajustar lo que tenemos que ajustar, ¿sí? Y lo mismo si pensamos en la elaboración de autopartes, en la elaboración de alimentos, en la minería, bueno, en todos los sectores donde se realizan mediciones, el tema de la incertidumbre está presente y eso puede afectar entonces a la toma de decisiones. Bueno, eso es lo que yo me pregunto. ¿Es correcto el resultado de la medición que estoy realizando o que yo estoy utilizando? ¿Sí? Porque yo como usuario que pertenezco a un laboratorio, perdón, como un analista, por ejemplo, una persona que realiza mediciones, le estoy suministrando a mi cliente, a mi usuario, un resultado. Y ese resultado, como dijimos, va a estar afectado de una incertidumbre, que no es lo mismo que decir error. Comúnmente se toman como sinónimos a la incertidumbre y al error. En realidad son cosas diferentes, como vamos a ver dentro de un rato, en la clase de hoy. Bueno, aquí tenemos entonces los distintos tipos de resultados con los que nos podemos encontrar, ¿sí? Productos de un proceso de medición. Resultados cuantitativos, aquí a la izquierda, acá tengo el puntero. Resultados cuantitativos, aquí a la izquierda, como los que ustedes seguramente conocen, miligramos por kilogramos, grados Celsius, ohm, bueno, distintas unidades, por ejemplo, del sistema internacional. Cuantitativos, aquí en el centro tenemos resultados cualitativos, como el ejemplo que yo planteaba recién de COVID, positivo, negativo, reactivo, no reactivo, presencia, ausencia. Siempre tenemos la probabilidad de equivocarnos. Cuando pensamos en un resultado cuantitativo, la probabilidad es que un resultado sea diferente del que yo estoy informando en términos justamente cuantitativos, en términos numéricos. Cuando hablamos de métodos cualitativos, bueno, que el resultado que yo informo sea el opuesto del que en realidad es. Cuando yo informo positivo, que en realidad sea negativo o a la inversa, y lo mismo con el resto. Y después tenemos métodos comparativos, por ejemplo, huellas dactilares, cuando se va a comparar una huella dactilar de una persona con una encontrada en una escena del crimen, por ejemplo, o el cotejo de patrones de ADN, hay coincidencia, no hay coincidencia, etc. Siempre está la probabilidad de equivocarse al suponer un resultado cuando en realidad es otro, ¿sí? En sus distintas facetas, por lo menos estas que estamos mostrando acá. Métodos cuantitativos, cualitativos y, por ejemplo, comparativos. Bueno, siempre, como ya les he adelantado, tenemos un riesgo, ¿sí? El riesgo, según una definición de la ISO 31000, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Bueno, ya lo hemos venido planteando, ya lo hemos venido adelantando, ¿no? ¿Hay riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un pan, ¿sí? Un pan que vamos a suponer que es un producto industrializado, para el cual se determina nivel de humedad, componente de hidrato de carbono, proteínas, bueno, distintos aditivos, lo que sea, ¿sí? Distintas características que
hacen a ese pan, así para un automóvil, así para un plástico que sirve para construir determinada pieza. Todos esos productos, desde un punto de vista industrial, por ejemplo, tienen que cumplir con ciertas características dentro de ciertas tolerancias, ¿sí? Entonces, con base a la incertidumbre de la medición, vamos a declarar que un producto es conforme cuando en realidad no lo es, o que un producto no cumple, es no conforme con las especificaciones cuando en realidad sí lo es. Estas son entonces las decisiones erróneas que podríamos llegar a tomar. Mientras más pequeña es la incertidumbre lo podemos definir como la ignorancia que nosotros tenemos respecto de un resultado, ¿sí? Cuando en el laboratorio informamos un resultado analítico, ese resultado nosotros pretendemos que ese resultado se acerque al valor verdadero, ¿sí? Pero en realidad nosotros nunca conocemos el valor verdadero, simplemente podemos estimar con nuestro resultado ese valor verdadero. Y bueno, ahí está en juego ese concepto de incertidumbre. Otra decisión errónea, como recién planteamos, un paciente sano, cuando en realidad no lo está. Ustedes piensen cuáles son las consecuencia de tomar una decisión errónea. Un paciente sano cuando en realidad no lo está. Un paciente que le vamos a estar impidiendo un tratamiento adecuado. Imagínense todas las patologías, desde las más simples hasta las más complejas, digamos. O un paciente que tiene una dada patología, que nosotros diagnosticamos que tiene una dada patología cuando en realidad no la tiene, ¿sí? Bueno, consecuencias que ustedes pueden anotar y tener en cuenta. O cuestiones legales. Está, bueno, nosotros vamos por la autovía, conduciendo, y nuestro velocímetro nos marca 120. Nos para la policía, nos dice, no, usted señor iba a 130. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿El policía con su sistema de medir velocidad de móviles o el velocímetro de mi carro, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, obviamente esto tiene también sus consecuencias. No cumple con un límite legal cuando en realidad sí lo cumple, una multa que yo voy a pagar, quizás me quiten puntajes de mi licencia de conducir, lo que sea, ¿sí? O decir que cumplo con el límite legal cuando en realidad no lo cumplo, poner en riesgo la vida de otras personas y demás. Otra decisión errónea, un material, ahí tenemos sí, en la gráfica una serie de materiales, me fijo ahí en el chat, vamos a hacer después, todos los que quieran hacer consulta y demás, al finalizar la conferencia, al finalizar la charla, que dura aproximadamente, la idea es que dure 40, 50 minutos, vamos a ver, vamos a tratar de hacerla lo más corta posible. Bueno, decisiones erróneas. El material incautado contiene una sustancia ilegal cuando no la contiene, cuando en realidad no la tiene. Bueno, esto sería, por ejemplo, culpabilizar a una persona inocente, ¿no? Todo eso tiene sus consecuencias. O al revés, el material incautado no contiene una sustancia ilegal cuando en realidad sí la contiene, ¿sí? En este caso, bueno, un culpable, digamos, una persona que está cometiendo un delito pasaría a ser inocente, ¿no? También tiene sus consecuencias. Bueno, hay una referencia sumamente importante para todos aquellos que vayan a realizar mediciones, ya sea que estén en el campo de la investigación, en el campo industrial, en el campo académico. Siempre tenemos que tener en cuenta cierta terminología. Una referencia importante es esta que estamos viendo, Vocabulario Internacional de Metrología, donde se indican bueno, todos los términos relacionados a nuestros sistemas de medición. Hay también versiones en español del CENAM de México, del CEM de España, etc. ¿sí? Y si no, tenemos la guía ISO 99, que es exactamente lo mismo, solamente que esta tiene un costo y la anterior la pueden descargar de forma libre, la pueden googlear y ahí la descargan rápidamente. Bueno, hablamos un poquito para entrar ya sabemos que incertidumbre es una medida de qué tanta ignorancia tenemos respecto del resultado de medición, ¿sí? De una medición. Se supone que si a mí me llega una muestra
o mejor dicho, vamos a suponer, yo tengo agua en mi casa y quiero saber si esa agua, un vecino me dijo que no tome esa agua porque tiene microorganismos patógenos, qué sé yo, etcétera. Bueno, listo. Bueno, yo tengo dudas de que esa agua tenga microorganismos patógenos. Mi duda es, vamos a decir, total. Para disminuir la duda, la envío a un laboratorio donde me van a decir, bueno, tiene y en una determinada cantidad. Bueno, ahí la duda disminuye, pero el laboratorio sigue teniendo sus dudas. A su vez, yo puedo enviar mi muestra a un laboratorio, no sé, vamos a suponer, de mayor prestigio, de nivel internacional, etcétera, de mayor prestigio que el laboratorio que está en mi pueblo. Bueno, en ese caso se supone que la incertidumbre probablemente sea menor, pero va a seguir estando, ¿sí? La incertidumbre sigue estando. Eso debido a que en todo proceso, cuando nosotros medimos, estamos hablando de un proceso de medición. Cuando yo estoy fabricando un pan en mi casa, estoy hablando de un proceso de fabricación. En definitiva, la medición es un proceso. Y todo proceso, seguramente habrán escuchado hablar del control estadístico de procesos, todo proceso tiene una variabilidad inherente, ¿sí? Las mediciones, obviamente, también, porque los resultados de la medición provienen de un proceso de medición. En un proceso tenemos una entrada y tenemos una salida. En nuestro caso, entra la muestra, sale el resultado, ¿sí? Y pasa por ese proceso de medición que está afectado de variabilidad. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad con las que nos podemos encontrar en un proceso de medición, en mi medición? Primero, los errores aleatorios son fluctuantes, yo no puedo predecirlos, siguen un tipo de distribución, ¿sí? Siguen un tipo de distribución estadística, que implica cómo esos resultados se amontonan. Pensémoslo así, discúlpenme ahí el término burdo, pero imagínense una montañita de granos, bueno, de cristales, de azúcar, de sal. Bueno, en este caso, en vez de montaña de cristales, son una montañita de datos, ¿sí? De resultados. Si yo repito las mediciones, quiero determinar arsénico en agua. Hago una medición, me da un resultado. Vuelvo a realizar una nueva medición, el resultado es levemente diferente. Y así, tengo 20 mediciones y los resultados no van a ser exactamente iguales, sino que van a diferir en un poco. Yo no puedo predecir cuál va a ser el próximo resultado, ¿sí? Son aleatorios, pero se sitúan dentro de un rango. Esto está relacionado con la incertidumbre de la medición, cómo esos resultados se amontonan, ¿sí? Como cuando yo tiro un dardo a un blanco, siempre mi dardo va a ir a caer alrededor del blanco, alrededor de el área a la que yo le apunto, digamos, de alguna manera. Ese es el ejemplo típico. Ese error aleatorio va a influir en las mediciones cuantitativas, en las mediciones cualitativas y también en las comparativas, ¿sí? Y en todo proceso de medición están omnipresentes, ¿sí? Ese es básicamente el error que hace la incertidumbre. A medida que, y que tiene que ver con lo que denominamos precisión, ¿sí? Que precisión no es lo mismo que exactitud. Precisión es cómo esos resultados se juntan entre sí. Esa es una parte de la incertidumbre de la medición. Después, por otro lado, tenemos a los errores sistemáticos o determinados, que son alteraciones operacionales bien definidas, son desvíos de un signo determinado, pueden depender o no de la magnitud del mensurando. Como ejemplo burdo, imaginemos que encontramos una cinta métrica y a esa cinta métrica le faltan los primeros 2 centímetros, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy a medir, no sé, una ventana, una puerta, una mesa, yo sé que siempre le tengo que sumar 2 centímetros. Bueno, eso así, muy rápidamente, es lo que se llama el error sistemático. Yo sé que siempre tengo que corregir el resultado para acercarme al valor verdadero, en este caso, del largo de una puerta, del ancho de una mesa, lo que sea, ¿sí? Son alteraciones operacionales bien definidas, tienen una desviación en signo determinado y pueden depender de la magnitud. Esto tiene que ver con la calibración. Cuando uno manda a calibrar algo, un termómetro, un medidor de velocidad, una balanza, etcétera, ¿sí? Lo que hace el laboratorio de calibración es justamente
determinar este error y después, bueno, con ese error corregiremos el resultado, como en el caso de la cinta que le falta un pedazo, corregiremos un valor de temperatura, en el caso de un termómetro, tendremos en cuenta ese error para después determinar la incertidumbre, etc. Es cuán lejos mi resultado se encuentra del valor verdadero. Pero como el valor verdadero no lo conozco, sí puedo estimarlo, por ejemplo, con un patrón. ¿Sí? Bueno, no voy a hablar muy ahora muy detalladamente de lo que es un patrón, lo pueden buscar en el vocabulario internacional de metrología que les cité al inicio. ¿Sí? Y después tenemos los otros errores que estos, bueno, no los tenemos mucho en cuenta porque son errores que ocurren muy eventualmente. Un error, porque qué sé yo, se me cruzó una impureza determinada y entonces me di cualquier cosa. Bueno, errores que ocurren muy de vez en cuando. ¿Sí? Bueno, me olvidé en el caso anterior que estos errores sistemáticos van a afectar también a los métodos, a los resultados, a los métodos que producen resultados cuantitativos, a los métodos que producen resultados cualitativos y a los comparativos y a cualquier sistema de medición. ¿Sí? Es cuán lejos estoy yo del valor verdadero. Y tiene que ver con lo que se llama la veracidad de la medición. Una medición veraz es aquella para la cual, digamos, cuyo resultado es el valor verdadero, pero obviamente nunca sabemos cuál es el valor verdadero. Lo podemos de alguna manera materializar con una referencia, un material de referencia certificado, por ejemplo, un patrón primario, un carbonato de sodio, a ver para los químicos que andan por ahí. Bueno, acá tenemos justamente el montoncito de cristales, el error aleatorio, ¿sí? Esto lo pueden pensar como una campanita de Gauss, donde el valor, donde digamos hay una mayor probabilidad de que los resultados caigan aquí hacia adentro y una menor probabilidad de que caigan afuera, ¿sí? Ahí tenemos una esquemita de los dos errores. El error aleatorio que tiene que ver cuán juntos están estos cristales, por ejemplo acá, o cuán juntos están los datos que yo estoy obteniendo. ¿Sí? Y el error sistemático, qué tan lejos estoy yo del valor verdadero que, bueno, no conozco, pero de alguna manera puedo materializar con una referencia. ¿Sí? Y bueno, después tenemos lo que llamamos el error total. Bueno, en definitiva, error aleatorio. Cuando yo hago mediciones repetidas, genero una variabilidad, que ustedes piensen que cada vez que van a repetir algo, ese algo nunca se va a repetir de la misma forma. Si bien ustedes vayan a correr 100 metros, digamos, a pie o lo que sea, nunca van a hacer exactamente la misma velocidad. Cada vez que quieren repetir cualquier proceso, el proceso nunca va a ser exactamente igual. Lo mismo con las mediciones, ¿ok? Siempre los resultados se van a amontonar más o menos de esta forma. ¿Sí? Bueno, mientras más abrupta sea esta campanita, que se le llama campana de Gauss por una función matemática, bla, 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 mientras más aguda sea, más juntos van a estar los datos. ¿Sí? Y más precisa va a ser la medición. De otra manera, mientras más alejado esté el punto azul, el punto azul es un punto cualquiera de esta campana, ¿sí? Un cristal cualquiera de este montón. ¿Sí? Mientras más alejado esté, bueno, más lejos vamos a estar del valor verdadero y del resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos distintas fuentes de variabilidad. Acá, por ejemplo, para el caso de un ensayo de HPLC, tenemos distintas fuentes de variabilidad relacionadas con los materiales, relacionadas con, digamos, con los materiales que se tienen en cuenta en ese ensayo, como estándares, patrones, material de vidrio, la pureza de los reactivos, el transporte de los materiales, todo eso, digamos, todo este proceso de medición, de este ensayo, de este análisis de HPLC, está formado a su vez de subprocesos, ¿sí? Que tienen que ver con la preparación de materiales, con la calibración de equipos, con el personal, distintas personas, por ejemplo, piensen en una titulación ácido-base con fenolftaleína, distintas personas van a ver el punto final de distinta manera, entonces van a gastar diferentes volúmenes, ¿sí? No muy diferentes, pero diferentes volúmenes, y por lo tanto cada persona también va a tener su
error aleatorio y su error sistemático. Bueno, todo eso se combina para después formar lo que es la incertidumbre de la medición, ¿sí? Y que afecta al resultado de mi medición. Los errores, como vemos acá, se incrementan, por ejemplo, con la concentración, ¿sí? Mientras más abajo estemos en el rango de medición, más baja va a ser la dispersión, ¿sí? Perdón, mientras más abajo, más baja la dispersión, ¿sí? Y después tenemos la dispersión relativa, que es otra cosa, ¿sí? Donde ocurre lo contrario, ¿sí? Mientras más arriba nos vamos, la dispersión relativa disminuye. La dispersión relativa es un estadístico relacionado a, digamos, dividido el valor medio, ¿sí? Lo dejamos ahí. Después todo el mundo que quiera hacer una consulta, además, bueno, por ahí les voy a dejar también mis datos, mi correo electrónico, etcétera, por cualquier consulta que quieran realizar. Yo estoy yendo sumamente rápido a los fines de cumplir el objetivo de esta charla, que se lleven una idea al menos somera de lo que es la incertidumbre. Bueno, vamos a la exactitud de la medición. El ejemplo clásico es este, el dardo, la flecha que tira en el blanco. Este sería el resultado, el valor verdadero, ¿sí? Yo tengo una muestra de agua que tiene una concentración de arsénico de la cual yo desconozco. Por más que use el mejor método analítico del mundo, ¿qué significa el mejor método con la menor incertidumbre posible? Yo nunca voy a saber el valor verdadero. Me puedo aproximar mucho, pero nunca voy a saber cuál es realmente. Bueno, entonces la exactitud de la medición es la proximidad entre un valor medido y el valor verdadero, ¿sí? Es pegar en el blanco. Bueno, y como decíamos, la veracidad de la medición, vemos otra definición, ¿sí? Entramos en exactitud, es la proximidad entre un valor dado y un valor verdadero, ¿sí? Un solo valor, ¿ok? Y después, la veracidad se refiere a la proximidad entre un promedio de un número grande de valores medidos repetidos y un valor de referencia, ¿sí? Ya estamos pensando en generar varios resultados, sacar la media y comparar contra un valor de referencia, pues no tenemos el valor verdadero, pero sí podemos acceder al valor de referencia, ¿sí? Esto está relacionado entonces con cómo determinar el error sistemático y que se determina a través del sesgo. Es simplemente una diferencia, ¿sí? Calcular un sesgo es la diferencia, es esto que tenemos acá, ¿sí? El resultado de una media de un número infinito de valores menos un valor de referencia. Y después, dentro de lo que es el concepto de exactitud de medida, ¿sí? Como vimos, hablamos de exactitud de la medida. Dentro de exactitud de la medida, cuando, bueno, ordenemos un poco, ¿no? Hablamos de un valor medio y un valor verdadero. La diferencia entre el valor medio y un valor verdadero se refiere a la exactitud. Pero cuando ya tenemos una buena cantidad de mediciones, hablamos de la veracidad, ¿sí? Que también está dentro del concepto de exactitud de la medida. Ahora, cuando tenemos un gran número de mediciones y vemos cómo esas mediciones se agrupan, se amontonan entre sí, pensamos en la precisión de la medición y también forma parte del concepto de exactitud, ¿sí? Entonces ahí vemos distintas condiciones de variación, vamos a tener distintos valores de dispersión. Esta dispersión se la puede cuantificar, hay un estadístico muy conocido, seguramente que ustedes habrán escuchado nombrar mucho, es el desvío estándar, o también la varianza quizás, o el rango, la diferencia entre el resultado más bajo respecto del resultado más alto, o al revés, ¿sí? Esos son parámetros que me indican dispersión, y que también forman parte de la exactitud de la medición. Entonces, hablamos de un resultado veraz, implica un resultado con una proximidad muy cercana a cero, ¿sí? Respecto de ese valor de referencia. Hablamos de precisión, un resultado preciso es un resultado con una variabilidad muy baja, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos a la izquierda sería un resultado preciso comparativamente con el digamos, con otro que tenga una amplitud mayor. Esto, bueno, son condiciones intermedias y estas tres campanitas no son comparables entre sí, sino que tendremos que comparar precisiones en las mismas condiciones. Por ejemplo,
el analista Juan contra la analista, no sé, Marcela, para las mismas condiciones, todos trabajando con el mismo equipo, el mismo día, mismos reactivos, etcétera, todo igual. Bueno, vemos quién de los dos tiene una mayor dispersión, ¿sí? Para un método, qué sé yo, manual, una titulación ácido-base con fenolftaleína, ¿sí? Si el operador lo único que hace es meter la muestra en un equipo y sentarse a esperar, bueno, obviamente ahí va a depender del equipo en sí, pero cuando hablamos de métodos manuales, sí tiene que ver ahí el operador. Bueno, seguimos. Entonces, nos referimos a exactitud. Entonces, exactitud está compuesta de dos, según la ISO, ¿sí? Según toda la normativa ISO. Exactitud está compuesta de los conceptos de precisión, que a su vez está relacionado con errores aleatorios, y con veracidad, que está relacionado con errores sistemáticos. Cuando yo quiero determinar un error sistemático, bueno, a ese error sistemático está asociado también el error aleatorio. Un resultado, por lo tanto, decir que un resultado es exacto significa que un resultado es preciso y también veraz. Un resultado exacto es aquel que tiene una variabilidad baja, ¿sí? Respecto de algún criterio determinado, una variabilidad baja, y un error sistemático no detectable, es decir, también un error sistemático muy bajo. Eso es un resultado exacto, ¿ok? Y eso es lo que nosotros pretendemos cuando informamos un resultado en el laboratorio, o vamos al laboratorio clínico a que nos haga un ensayo, o mandamos una muestra de agua a un laboratorio, o lo que sea, o contratamos a un agrimensor para que mida la superficie de un terreno que yo quiero comprar para hacer una casa, lo que sea, siempre vamos a tener la exactitud presente. O el policía que toma mi velocidad, bueno, queremos saber qué tan exacto es su resultado. Cuando decimos qué tan exacto, yo estoy diciendo qué tan preciso y qué tan veraz, ¿sí? En otras palabras, quiero conocer la incertidumbre. El concepto de incertidumbre entonces incorpora a ambos errores, ¿sí? Hay una guía que se llama la ISO-GUM, que es la guía ISO para el cálculo de la incertidumbre, que nos da todas las pautas para cuantificar, ¿sí? Con distintos parámetros estadísticos, distintas estrategias, etcétera, para obtener el valor de incertidumbre, que es un requerimiento, por ejemplo, normativo de la ISO IEC 17025, que seguramente habrán escuchado nombrar. Si ustedes quieren demostrar su competencia, bueno, tienen que seguir los requisitos de esta norma y después ponerse en contacto con gente de ONAC, por ejemplo, gente de IDEAM, para que ellos luego bueno, evalúen el laboratorio, si cumplen con los requisitos y demás, y después podamos demostrar que somos competentes. Bueno, más allá de esa cuestión, nosotros pretendemos informar resultados exactos, es decir, resultados con una incertidumbre aceptable. No vamos a decir con una incertidumbre nula, porque eso no existe, ¿sí? Pero ni tampoco con la incertidumbre más chica posible, sino con una incertidumbre aceptable, ¿sí? Que le sirva a mi cliente para, cuando le toque tomar una decisión, esa decisión tenga el menor riesgo posible de ser una decisión errónea, ¿sí? Entonces terminábamos con eso. Bueno, después de un resultado, nosotros pretendemos que, bueno, un resultado va a tener una parte relacionada con la trazabilidad de la medición y con la incertidumbre, ¿sí? Aquí lo tenemos, el valor que nosotros informamos, el resultado del proceso analítico y después el valor de incertidumbre que lo vamos a determinar de alguna manera. En esta charla obviamente no voy a hablar de eso, pero es un tema también bastante largo, pero hay, digamos, distintas técnicas más simples, algunas más complejas, dependiendo del tipo de análisis, para informar, ¿sí? Obviamente que esto va a aplicar para cuando nuestro resultado es cuantitativo. Cuando hablamos de resultados cualitativos, positivo, negativo, etcétera, ahí ya pensamos en otra cosa, en lo que son las probabilidades de error, ¿sí? de informar un falso positivo o un falso negativo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, bueno, aquí tenemos
el valor que yo reporto, y el valor 2, que es la incertidumbre. Eso a mí me va a denotar un intervalo. Bueno, acá por ejemplo tenemos distintos resultados. El centro rojo es el valor verdadero estimado, digamos, y los distintos puntos. Evidentemente, aquí a la izquierda, la probabilidad de que le acertemos al punto rojo, bueno, no es nula, así que existe una posibilidad de que cuando vayamos a realizar una medición, esa medición sea el valor verdadero. En el caso, de todas maneras, es bastante baja la probabilidad. La mayoría de los puntos van a caer por esta zona, por mirar este perfil, digamos, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos ni un resultado ni veraz ni preciso. En el segundo caso, todos los resultados caen muy cerca entre sí, muy amontonados aquí a la izquierda, pero la probabilidad de que en un nuevo tiro, en una nueva medición, vayamos a obtener el valor verdadero es bastante baja, muy baja, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un resultado preciso, porque los resultados están muy juntos entre sí, pero no es veraz. Es decir, la posibilidad, la probabilidad de obtener el valor verdadero es muy baja. En este caso, en el tercer caso, bueno, la probabilidad de obtener el punto rojo o caer, digamos, ahí en el centro es mucho mayor que en los dos casos anteriores. De todas maneras, los resultados están muy dispersos, por lo tanto es un resultado veraz, pero no preciso, y en el caso de la derecha, bueno, tenemos ambas cosas, ¿no? La veracidad y la precisión, es decir, la probabilidad de obtener, de que mi tiro caiga en el punto rojo, obtener un resultado que sea el valor verdadero, es bastante alta, ¿sí? Cae aquí en el medio, es mucho más alta que en el caso anterior, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que mi resultado es veraz y es preciso. En definitiva, que mi resultado es exacto, que tiene un error sistemático nulo, no detectable, y un error aleatorio lo suficientemente pequeño para que le sirva a mi cliente, ¿sí? Acá nosotros queremos satisfacer al requerimiento del cliente. Si mi cliente requiere una exactitud como la de la derecha y nosotros le estamos suministrando una como la que les estoy señalando acá en el caso 3, bueno, evidentemente no vamos a estar cumpliendo con el requerimiento del cliente. El cliente requiere una incertidumbre aceptable para poder tomar, como les dije recién, una decisión con un riesgo lo suficientemente bajo. Entonces, de esta manera se minimiza el riesgo justamente de tomar una decisión errónea y con eso generar después consecuencias no deseadas, como planteamos recién. Bueno, en el caso de un error sistemático, yo lo puedo corregir, ¿sí? Como decíamos recién, el ejemplo de una cinta que está quebrada, ¿sí? Que le falta un pedazo. Podemos corregirlo si sabemos cuál es el error. Si de pronto tenemos una cinta y que, no sé, en la parte donde está quebrada le falta el pedazo, los números no están muy visibles, etc. Bueno, obviamente no vamos a saber cuánto le falta y obviamente no vamos a poder corregir. Bueno, esa es la tarea del laboratorio de calibración. El laboratorio de calibración me dice cuál es el error para que yo después pueda corregir. Pero esta corrección, que es en definitiva una medición también está afectada de variación. Entonces, quienes por allá que trabajan en el laboratorio y hayan tenido la oportunidad de mirar un certificado de calibración, encontrarán la incertidumbre de la calibración, ¿sí? Que es la incertidumbre del error sistemático, que es lo que genera un laboratorio de calibración, básicamente, ya sea de temperatura, ya sea de masa, ya sea bueno, de volumen, si pensamos en la calibración de material de vidrio, etc. ¿Sí? Bueno, trazabilidad se relaciona o está relacionado, digamos, esta es la definición, vamos rápido, acá es propiedad del resultado de una medición, por la cual propiedad de un resultado de medida, por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida documentada de calibraciones, cada una de ellas, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición, ¿sí? Como les decía recién, cuando se calibra con un patrón. El laboratorio de calibración usa un patrón, a su vez ese patrón es comparado con otro patrón y con otro patrón hasta llegar a la unidad del sistema internacional, la unidad para el kilogramo,
para una unidad de temperatura, el Celsius, bueno, el Kelvin, bueno, etc. ¿Sí? Bueno, el concepto de calibración, que básicamente es comparar, ¿sí? El resultado que indica, por ejemplo, mi instrumento con el, resultado, con el valor para el patrón que yo estoy utilizando. Mi instrumento tiene también una incertidumbre asociada, el patrón también tiene una incertidumbre asociada, porque sabemos que el valor verdadero no lo conocemos. Por lo tanto, cuando se calibra, se obtiene también un error sistemático que también tiene una incertidumbre asociada, ¿sí? Así, muy rápidamente, lo que es calibración, ahí tienen la definición, que es bastante más larga, pero palabras más, palabras menos, lo que acabo de mencionar. Y después, el concepto de incertidumbre, ¿sí? Que es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a mi mensurando, ¿sí? La incertidumbre entonces es un intervalo donde yo puedo asegurar de que se encuentra el valor verdadero, ¿sí? La incertidumbre entonces es un intervalito, ¿sí? Que yo informo, donde yo digo, bueno, señor cliente, su valor está ahí dentro. No sé dónde, pero está ahí adentro, con un nivel de confianza alto, un 95%. Siempre hay un 5% de que no. Pero bueno, en estadística uno no puede tener certeza absoluta, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo estoy informando un intervalo. Ese intervalo, yo pretendo caracterizar entonces los valores atribuidos a lo que yo estoy midiendo, que es el mensurando, ¿sí? Bueno, acá tenemos un instrumento donde estoy midiendo, qué sé yo, el contenido de glucosa en esta gota de sangre, me da un resultado y obviamente este resultado, aunque el equipo no lo diga, aunque el instrumento no lo diga, va a estar afectado de una incertidumbre, ¿sí? Por lo tanto, acá me está marcando 100, pero si yo vuelvo a medir, quizás me da 101, y si vuelvo a medir, me da 102, y 99, y 102, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, yo me voy con estas y con las sillas. Ay, ay, ¿Hola? Ah, bueno, ahí no sé si se está colando algún sonido. Bueno, quería llegar a esto, ¿no? Fíjense qué pasa un límite legal, por ejemplo, de velocidad, los tan temidos, ¿sí? Que nos cobren una multa, bueno, que tengamos una sanción por eh, este, superar un límite de velocidad, ¿sí? Bueno, en este caso, en los dos casos, vamos a suponer que cada punto es un móvil, ¿sí? Un automóvil. Ambos automóviles han superado el límite legal, por lo tanto, castigo. Resultados que no tienen incertidumbre. Es un resultado que no está completo en ciertas circunstancias. La incertidumbre cobra importancia cuando estamos cerca de un límite legal, de un límite para una especificación de un producto, etc. Bueno, ahora sí, ahora informamos la incertidumbre, ahora tenemos en cuenta la incertidumbre. Bueno, ¿qué podemos decir con el móvil de la izquierda? Que efectivamente está por arriba del límite legal, así que al carro de la izquierda, multa. Y al de la derecha, bueno, nos queda la duda, significa que sí, el valor puede estar acá, pero también el valor puede estar por debajo del límite legal, ¿sí? ¿De qué manera nosotros, entonces, bueno, acá podemos decir que ese móvil está superando el límite legal, y otro dirá, no, yo no sé, ¿no? Otro dirá que no está superando el límite legal. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, para ver quién tiene razón deberíamos minimizar la incertidumbre. Tendríamos que disminuir la incertidumbre para obtener una medición de mejor calidad, ¿sí? Un resultado con una baja incertidumbre implica un resultado con una calidad alta, ¿no? O con una calidad más alta, digamos, o relativamente más alta. Y eso obviamente va a repercutir en que el riesgo de tomar una decisión errónea sea más bajo. Entonces, si disminuimos la incertidumbre, supongamos, de este tipo, ya de nuevo ya vamos a tener un poco mayor, digamos, vamos a tener mayor seguridad de que realmente supera el límite legal, aunque siempre hay una probabilidad de que el resultado esté por fuera, porque estos intervalos que yo estoy viendo acá, el intervalo que yo genero es un intervalo estadístico, y un intervalo estadístico tiene límites que están basados en probabilidades, ¿sí? Yo nunca voy a poder afirmar con el 100% de confianza de que el valor verdadero está aquí dentro, ¿sí? Siempre hay una probabilidad un poco más baja de que el valor también esté afuera. Pero a los fines prácticos yo me quedo con el intervalo al 95% de confianza. Bueno, acá tenemos dos laboratorios
que nos informan sus valores de incertidumbre, bueno, no nos dice nada, y ahora sí 2 laboratorios, evidentemente el laboratorio 1 para el mismo resultado, el mismo método, etc., es un resultado que trabaja mejor, que produce resultados de mayor calidad y probablemente sea un laboratorio acreditado y me va a cobrar más caro. Bien, bueno, para describir los tipos de errores, este grafiquito o este diagrama les va a servir, ¿sí? Cuando hablamos de veracidad, la descripción, cuando hablamos del tipo de error sistemático, eso se describe cualitativamente a través de la veracidad y se puede medir a través del sesgo, por ejemplo, en un proceso de calibración. Cuando hablamos de error aleatorio, eso está relacionado con la precisión y tenemos medidas de dispersión como el desvío estándar relativo, varianzas, etc. Y cuando pensamos en el error, ¿sí? el error total, eso está relacionado, bueno, con la exactitud y con la incertidumbre. Entonces, un resultado exacto, dijimos, es un resultado con un sesgo pequeño, digamos, insignificante, después de haber corregido, por ejemplo, un resultado, y con una dispersión adecuadamente baja, a fin de que quien vaya a tomar la decisión, una decisión determinada, tenga el riesgo lo más bajo posible, ¿sí? Dentro de los recursos disponibles, para tomar una decisión errónea. Obviamente que no es lo mismo decir que una persona iba por arriba de un límite de velocidad en un carro, en una autovía, que decir que una persona es culpable de haber cometido un homicidio, etc. ¿Sí? Digamos, los errores tienen consecuencias muy diferentes. O decir de pronto, qué sé yo, que, no sé, perdimos la final de un mundial porque un jugador estaba dopado, ¿sí? Cuando en realidad no lo estaba, o a la inversa, ¿ok? Bueno, metimos ahí el fútbol. Bueno, ya vamos terminando. Eso fue, digamos, un pantallazo muy rápido de qué es la incertidumbre, de cuál es la importancia respecto de tomar una decisión, ¿no? Bueno, después hay reglas para tomar la decisión, para tomar una decisión. Por ejemplo, antes de concluir, en este caso en particular, a ver si borramos un poco, en este caso en particular, bueno, yo puedo decir que es cumple, digamos, supera o no supera el límite legal. Bueno, tenemos que establecer un criterio para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Le damos el beneficio de la duda? Decimos que no cumple porque, no sé, el 80% del intervalo que se muestra ahí está por arriba del límite legal. Bueno, tenemos que generar algún criterio para decidir qué hacemos con eso, ¿sí? Bueno, eso es lo que se llaman reglas de decisión, ¿sí? Tenemos incertidumbre, tenemos límites, bueno, vamos a establecer ciertos criterios para decidir cumple o no cumple, en estos casos dudosos. En el caso de la izquierda no, digamos, no tenemos grandes dudas, obviamente también aplica la regla de decisión, pero está bastante claro acá. En los casos dudosos es donde, bueno, ahí la regla de decisión toma un papel importante, ¿sí? Entonces anoten esa expresión, reglas de decisión. Bueno, pueden descargar esta presentación desde este enlace que tienen acá, o simplemente copiando o haciendo una captura y sacándole una foto a este código QR para que lo puedan descargar. Bueno, terminamos entonces, fuimos muy rápidamente, concluimos con el seminario, quedo ahora atento a las consultas, dudas que quisieran hacerme. A ver. Los escucho, y si no... Muchas gracias, Sergio. Algunos de los invitados tienen preguntas, por ejemplo, por acá. Pregunta Gustavo, Bueno, ¿por qué dice la incertidumbre que es un valor no negativo? En realidad, la incertidumbre es, lo podemos pensar como un desvío estándar, como una varianza. Y todos estos estadísticos siempre son positivos. Si ustedes piensan en qué es una varianza es la suma de diferencias elevadas al cuadrado, la sumatoria de diferencias elevadas al cuadrado para un determinado conjunto de datos dividido los grados de libertad. ¿Sí? Entonces siempre van a ser resultados, siempre van a ser valores no negativos, siempre, en definitiva, valores positivos, ¿no? Por eso siempre pensamos
por eso quizás es una redundancia. Hay otras definiciones, por ejemplo, van a encontrar otras definiciones donde la palabra no negativo o esa expresión no negativo no está, porque es, en cierta forma, una redundancia. Pero no, esos dos signos no tienen nada que ver, porque yo estoy, por ejemplo, cuando yo estoy informando más menos, ¿sí? Significa que, vamos a suponer, yo tengo un resultado que es 10 más menos 2, ¿sí? Eso me está diciendo que el valor verdadero está entre 8 y 12, ¿sí? No es que, digamos, yo le estoy sumando y restando un valor positivo, ¿sí? Ese valor no significa que sea negativo, sino que estoy generando un intervalo, ¿sí? Donde yo aseguro con un determinado nivel de confianza que se encuentre el valor verdadero, etcétera, ¿sí? Pero no significa que el valor sea negativo. Cuando yo voy a calcular la incertidumbre y me da 10%, 5%, siempre son valores positivos, que yo sumo y resto para generar un intervalo, pero nada más que eso, no es que sea negativo. Bueno, ahí Harold me pregunta, ¿qué documentación podría tener de referencia para establecer la regla de decisión para diferentes magnitudes? Bueno, dentro, si yo mal no recuerdo, hay en la misma ISO para el cálculo de incertidumbre una parte relacionada a la estimación de regla de decisión, y si no, hay otra documentación. Ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero sí las hay. Yo se las puedo después hacer llegar. Bueno, a ver, hay varias preguntas que bueno. Bueno, de la regla de decisión, explicar un poco. Bueno, se refería a eso más, bueno, yo no quise ser muy profundo con ese tema, pero bueno, explicamos un poquitín. A ver, voy a compartir de nuevo aquí mi pantalla. A ver, que se me perdió el PowerPoint. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, decíamos, por ejemplo, a ver si puedo escribir una pantalla. No, me estoy errando. Acá, tampoco. Quiero abrir la pizarrita. Acá creo que está. Pantalla en negro. Bueno, ahí les dejé la pantalla en negro. Por ejemplo, decíamos, hay una especificación que yo tengo que cumplir, que es 100, no sé, disculpen la letra, que es 100 partes por millón de una impureza en un producto, en un medicamento, vamos a suponer, o lo que sea, 100 partes por millón de una impureza. Si supera las 100 partes por millón, el producto no sirve, por ejemplo, para uso humano, y si está por debajo de 100, sí. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Yo tengo un resultado que es 90, por ejemplo, y la incertidumbre es qué sé yo, 20. Entonces, una muestra de ese medicamento, el resultado me da 90, ¿y qué significa? Que el valor verdadero está entre 70 y 110. Ahora, la pregunta es, ¿cumple o no cumple? Bueno, tenemos la duda, más o menos como recién. Entonces, la regla de decisión me va a decir que cuando el resultado, después de aplicar la incertidumbre, esté por encima, digamos, cuando el extremo superior, por ejemplo, esté por arriba de de la especificación, ese producto es, por ejemplo, no comercializable o no conforme, ¿sí? Para que sea conforme, el intervalo superior tiene que estar por debajo de 100, ¿sí? Por ejemplo, me tendría que haber dado, si me da 50, más menos 20, el intervalo superior es 70. 70 está por debajo de 110. Bueno, esa es una regla de decisión muy simple. Después hay reglas de decisión más sofisticadas. Y se me acaba de llegar a la cabeza, hay una guía de la Eurachem que es para la determinación de reglas de decisión. Por ahí si me dejan un correo electrónico, por ejemplo, la persona que estaba organizando recién, que ya me olvidé el nombre, discúlpenme, recién los estoy conociendo. Hola.
Ahí está, ahí está. Vos después yo creo que tengo ahí tu correo o algo así. Yo te envío entonces un enlace y si no, bueno, sería medio complicado dejárselos ahora. Pero hay una publicación de Eurakem, ¿sí? Googleen Eurakem, reglas de decisión o reglas de decisión en inglés y la van a encontrar, ¿sí? Es más fácil y van a encontrar ahí cómo formular distintas, hay por lo menos 3 tipos de reglas de decisión, ¿sí? Que les puedo Bueno, dejar, sí. ¿sí? De todas maneras, yo en el chat les dejé un formulario donde pueden poner su correo electrónico y la Ah, bien. información que me envíe Sergio, yo se las comparto, o el instituto pues se las comparto. Perfecto, entonces lo voy a abrir a ese formulario aquí en mi compu para que después me quede, ¿sí? Y de paso, eso es para el público, digamos. Sí, para el público. Perfecto, listo. Bueno, cualquier duda, como siempre, ahí tienen mis datos y demás. Yo sigo leyendo a ver qué consultas hay. Bueno, una consulta, qué documentación podría tener referencia. Bueno, eso de las reglas de decisión, ya les dije, de Eurakem. Ahí expliqué un poquito, muy simple, de regla de decisión, porque es un tema por ahí medio largo. También pueden llegar a encontrar algunos videos en el canal, en nuestro canal de YouTube. Busquen, métanse en YouTube, escriban Metroquímica, ¿sí? Metroquímica, y van a encontrar un canal donde creo que había algún video de reglas de decisión también ahí. Ahora que me estoy acordando. Bueno, acá me pregunta John Ríos. Suele presentarse diferencias en los resultados obtenidos por el mismo parámetro cuando se hace uso de diferentes métodos de cuantificación. ¿Esto sería un error sistemático? Bueno, buena pregunta. Depende de si el método, si uno de los métodos es un método de referencia. A veces existen, por ejemplo, yo puedo descargar un método ISO, un método Standard Method, un método ASTM y son considerados métodos de referencia. Supongamos que ese método de referencia yo lo estoy utilizando en el laboratorio, ya verificado y demás, lo puedo considerar como un método de referencia, es decir, un método que genera valores, entre comillas, verdaderos, y si hago las diferencias con el otro método, podría considerarlo como error sistemático. Pero para determinar, es decir, tengan en cuenta que un error sistemático, para poder conocer un error sistemático, yo tengo que tener siempre una referencia, un termómetro de referencia, una pesa patrón, un material de referencia certificado, un método de referencia, como el que recién planteamos con John, etc. ¿sí? Siempre tiene que haber una referencia. A veces, por ejemplo, hay métodos para los cuales no se tienen referencias y hay un analista o un operador de ese método que ya tiene muchos años de referencia y bueno, se lo suele considerar como referencia también a los datos que genera esa persona, sobre todo para métodos comparativos y demás. Ustedes imagínense cómo se hace para determinar cuál es el valor verdadero respecto de un método comparativo para huellas dactilares o un método comparativo para comparar la escritura de 2 personas, por ejemplo, en lo que es el área forense, o para saber si un proyectil ha sido disparado por una pistola o una determinada arma, ¿sí? Hay toda una serie de observaciones que se hacen con microscopio, distintos instrumentos de visualización, y que dependen mucho de la experiencia del perito, del analista, del operador, como le llaman, ¿sí? De la persona que está desarrollando el método. Bueno, en ese caso no hay un material de referencia, no hay un método de referencia particular, sino que es la persona altamente experimentada que asumimos que es la que genera valores verdaderos, entre comillas, porque el valor verdadero nosotros no lo conocemos. Bueno, después Harold me acota, ¿es necesario o es una buena práctica que los certificados de calibración se presente la regla de decisión? Bueno, en los certificados de calibración no, digamos, uno siempre se guía por la ISO IEC 17025, no es un requerimiento que los certificados de calibración vengan con una regla de decisión. La regla de decisión la tiene que formular el propio laboratorio, ¿sí? Con base en los resultados. Recuerden, el certificado de calibración lo que se informa es el error sistemático, el sesgo con su correspondiente incertidumbre, nada más. Después veremos si el instrumento cumple o no cumple, si ese instrumento me sirve para mi método analítico o no,
etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esa es otra cuestión. La regla de decisión la tengo que formular yo en mi laboratorio con, bueno, los datos requeridos, ya sea de mi método analítico, del certificado de calibración, etcétera, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguna consultita más? Bueno, me parece que estamos, pero bueno, bastante bien. Generalmente por ahí la gente es un poco miedosa, ¿no? De este tema de incertidumbre, lo ven como algo complicado y demás. Nada, hay muchos ejercicios, muchas formas de conocer este tema de forma intuitiva, ¿sí? Porque simplemente las mediciones, ustedes piensan, cuando ustedes le dicen a una persona, chao, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿sí? Más allá de las creencias que tenga cada uno, estamos afirmando que existe una probabilidad de que mañana no nos veamos por distintos factores. Se me rompió el carro, el bus, llovió, vino tormenta, me enfermé, lo que sea, ¿sí? Siempre hay factores que van a afectar a cualquier proceso. El proceso de mi viaje al trabajo, el proceso de medición, que es lo que a nosotros nos enfoca, ¿sí? Entonces, la fuente de variación siempre está. Bueno, pregunta Claudia, ¿cuándo se determina la incertidumbre expandida? Bueno, la incertidumbre expandida está relacionada con el concepto de intervalo de confianza, ¿sí? Nosotros pensamos en un desvío estándar, el desvío estándar se deriva de una distribución normal generalmente, que implica establecer un intervalo de confianza del 67-68%. La incertidumbre expandida implica multiplicar ese desvío estándar por un factor para lograr un intervalo más amplio, generalmente del 95%, ¿sí? Eso es la incertidumbre expandida, es expandir la incertidumbre estándar para transformarla en lo que se llama, valga la redundancia, incertidumbre expandida, que en definitiva ese más menos, la incertidumbre expandida, me da un intervalo de confianza del 95% en general, más amplio, ¿sí? Una incertidumbre no expandida o estándar es algo más acotado, ¿sí? Bueno, es más que nada está relacionado con un concepto estadístico de intervalos de confianza basados en algún tipo de distribución, generalmente la función de distribución normal, etcétera, ¿sí? Eso se refiere. Pero dicho ahí muy rápidamente, porque bueno, hablar de incertidumbre por ahí es un curso bastante más largo. Acá ahora hemos visto muy rápidamente una introducción al concepto y sobre todo la importancia. Yo siempre... y a eso no lo veo mucho. Tenemos que capacitar a los usuarios también de la incertidumbre. Si bien nosotros como analistas, como personas que realizamos mediciones en distintos ámbitos, para los cuales somos profesionales, manejamos más o menos, algunos más, otros menos, el concepto de incertidumbre, pero el usuario no siempre. Muchas veces a mí me ha tocado, cuando he estado trabajando en un laboratorio de control de calidad, venir, que llega la gente de planta y nos pregunta, pero si hoy me informaste 99 miligramos por litro y ayer me informaste para la misma muestra 97, ¿por qué hoy me informaste 99 si ayer me informaste 97? ¿Tus resultados están mal? No están mal los resultados. Lo que pasa es que tenemos una variabilidad inherente. 97 es probable que no sea estadísticamente diferente a 99, ¿sí? En estadística sabemos que dos valores no necesariamente van a ser diferentes por esa variabilidad inherente. La estadística es el estudio básicamente de la variabilidad, en nuestro caso, aplicado a las mediciones, ¿sí? Bueno, preguntan, ¿cómo se aplica la evaluación de la conformidad cuando mis ensayos son cualitativos? No tengo incertidumbre, simplemente el resultado obtenido es en presencia-ausencia y la especificación. Bueno, en esos casos yo ahí les mencioné muy rápidamente la tasa de error falso positivo y falso negativo, ¿sí? Es decir que, pensemos, ensayo de COVID, de cada 1000 ensayos para esos métodos rápidos, ¿se acuerdan? Creo que tenían muchos falsos negativos. Bueno, de cada 100 ensayos positivos, 20 me salen negativos. Ahí estoy teniendo una tasa de falsos negativos del 20%. Habrá otros métodos que tengan una tasa de falsos negativos más baja, es decir, que tienen que generan resultados de mejor calidad.
Y a la inversa, después la tasa de falsos positivos, ¿sí? Bueno, toda esa información se obtiene de forma experimental, por ejemplo, en el proceso de validación o verificación de un método cualitativo y demás. Bueno, Claudia pregunta, ¿sería correcto reportar los resultados de los análisis en medicina de laboratorio, la incertidumbre de la medición y el error total? Bueno, en el caso de laboratorios médicos, laboratorios clínicos, aplica en lugar de la ISO IEC 17025, aplica la ISO 15189. La ISO 15189 en definitiva es una derivada de la ISO IEC 17025 aplicada a laboratorios clínicos. Entonces, la norma no nos obliga a reportar la incertidumbre, sí nos dice que la tenemos que calcular. Después el laboratorio decidirá si va a reportar o no. En general, bueno, y la norma además nos dice que tendríamos que reportar la incertidumbre en los casos donde, bueno, se están cerca de algún límite, de alguna especificación, de algún punto donde se tenga que tomar una decisión. Como por ejemplo veíamos recién los 100 km por hora para un límite de velocidad, o 120 creo que era. Entonces, bueno, ahí sí sería conveniente que reportemos la incertidumbre, pero es más que nada una potestad del laboratorio. Sí, en cambio, la 17025, que también es para laboratorios de calibración, obliga a que reportemos la incertidumbre para los casos, bueno, para los certificados de calibración. Es decir, si ustedes ven que un laboratorio está acreditado, de calibración, ¿no? Está acreditado y no está reportando la incertidumbre, bueno, eso sería una no conformidad porque lo obliga, digamos, está prescrito por la 17025, pero no para los laboratorios de ensayo en general, y bueno, la ISO 15189 tampoco obliga para los laboratorios, para los ensayos clínicos, pero sí nos obliga a evaluarla, ¿sí? En algunos casos, como los métodos cuantitativos, informar un semi-intervalo, un más menos un número, ¿sí? Calcular un más menos, y en los casos cualitativos no podemos calcular un más menos, sino que simplemente podemos tener los datos de tasas de falsos positivos, tasas de falsos negativos. No es técnicamente un parámetro que caracteriza a un intervalo, ¿sí? No es exactamente la incertidumbre de acuerdo a la definición que nosotros estamos viendo. Entonces, bueno, cerrando ahí la pregunta, medio que me fui un poco por las ramas, la respuesta a la pregunta de Claudia es, digamos, sería correcto, si yo como laboratorio lo decido, lo puedo informar, ¿sí? No es una prohibición, pero tampoco estoy obligado a hacerlo, ¿sí? Salvo que, bueno, por ahí algunos lo pueden tomar como medio confuso, salvo que estemos cerca de alguna especificación y demás. Yo, si fuese médico, por ejemplo, y tengo un resultado que es dudoso, que está ahí cerca del límite, bueno, el médico ya tiene sus propias reglas de decisión en la cabeza. Es decir, si un punto está sobre el límite, diría, bueno, esta persona está medio ahí en el límite, entonces por las dudas le vamos a dar un tratamiento, ¿sí? Tiene sus propias reglas de decisión instaladas, ¿sí? Entonces, por ahí informar un resultado de incertidumbre también puede ser un poco, puede generar alguna confusión, ¿sí? Porque, como les digo, la gente, digamos, el común, el público en general, no está acostumbrado a manejar el concepto de incertidumbre, entonces no, le puede generar confusión de decir que un resultado es incorrecto y demás. Bueno, todos sabemos que un resultado siempre va a estar afectado de un más menos, de una variabilidad que es natural, que es normal. No es que el laboratorio esté funcionando mal, sino que es la naturaleza propia de todo proceso y obviamente de nuestros procesos de medición, ¿sí? Bueno, a ver, alguna pregunta, alguna expansión de alguna pregunta anterior, un detalle de alguna pregunta anterior, con todo gusto. Bueno, les dejo por ahí, al que lo requiera, mi correo electrónico, por si lo necesita. Bueno, lo pueden encontrar por ahí. Ese es mi correo. Y bueno, ya que estamos en confianza, les dejo también mi WhatsApp.
Bueno, le dejo mejor el WhatsApp de Metroquímica porque el personal por ahí no siempre estoy y por ahí bueno, me puedo demorar un poco más. Esperen que me lo acuerde. Bueno, ahí está. Tiene ahí el prefijo, la característica de Argentina, 54.9, 30.58, creo que está bien. Ahí está, ahí se los dejo. Los va a atender ahí una respuesta automática, pero bueno, me dejan la consulta, lo que sea, con todo gusto. ¿Alguna duda más? Si no, pueden entrar a la página, ahí estaba en la presentación, www.metroquímica.net. Si no, colocan Metroquímica ahí en el buscador y ya los va a dejar en alguna parte relacionada, ¿sí? Así que bueno. Claudia tiene otra pregunta. Sí. Dice, ¿aplica también el informe de la incertidumbre para los laboratorios que se acreditan con la 17025 que no son laboratorios de calibración? A ver si me escuché ahí como medio con eco. A ver si Bueno, entendí. ahí la puedes leer en el chat. A ver. Ah, acá está, acá está. No había, se me había pasado por alto. ¿Aplica también el informe de la incertidumbre para los laboratorios que se acreditan con que no son laboratorios de calibración? Bueno, la misma pregunta. Se supone que un laboratorio acreditado está cumpliendo con los requisitos de la 17025, ¿sí? Por lo tanto, la 17025 no nos obliga a reportar, a informar la incertidumbre, ¿sí? Sí nos obliga a evaluarla, ¿sí? Evaluarla implica cuantificarla en los casos en que se pueda, por ejemplo, para los métodos cuantitativos, o identificar las fuentes, etcétera, para los métodos cualitativos. Identificar las fuentes, calcular las tasas de error para, por ejemplo, los métodos cualitativos o los métodos comparativos, los métodos que son subjetivos, donde no podemos informar, no podemos determinar una incertidumbre cuantitativa. Pero el reporte para los ensayos no es obligatorio, de acuerdo a la 17025 y de acuerdo a la 15189. Sí es obligatorio para los laboratorios de calibración. Bueno, ahí aplica la 17025. ¿Sí? Esa es la respuesta. Bueno, pregunta Manuel si quedará el video disponible. Ah, bueno, ahí está, ahí Alba contesta. ¿Sí? Les van a enviar después por correo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estimación, pregunta Fernando, y evaluación de la incertidumbre? Bueno, ahí también hay algunas diferencias entre distintas personas. Yo les transmito mi criterio. Evaluar la incertidumbre puede significar, como les dije recién, cuantificar o, digamos de alguna manera, evaluar justamente. Es decir, mi incertidumbre, bueno, digamos, voy a identificar cuáles son las fuentes de incertidumbre. Por ejemplo, no sé, para un método para comparación de huellas dactilares. ¿Sí? Bueno, ahí la incertidumbre va a ser el operador, quizás la luz que incide sobre el portaobjetos o el sistema que utilicen, quizás bueno, la experiencia, la vista del operador, bueno, distintas fuentes, el estado en que está la huella que se encuentra en la escena del crimen, el estado de la huella que se obtiene de la base de datos o de la persona, etc. ¿Sí? Bueno, en ese caso yo estoy simplemente evaluando, no tengo forma de cuantificar, ¿sí? En cambio, si yo estoy determinando arsénico en agua, sí, el equipo, la incertidumbre del equipo, de los materiales de referencia con los cuales yo determine veracidad, incertidumbres relacionadas con el operador, ambientales, no sé, distintas, bueno, vimos ahí recién una espina de pescado con las distintas fuentes de incertidumbre, y yo de alguna manera puedo entonces cuantificar cada fuente de forma individual, después combinarla, obtener una incertidumbre estándar, y bueno, eso sería un cálculo de incertidumbre o una estimación. Algunas personas, algunos autores no están de acuerdo con la palabra estimación porque dicen la incertidumbre en realidad no es un valor verdadero, sino que es un parámetro que caracteriza a la dispersión en mi laboratorio para mis resultados. Para otro laboratorio el parámetro va a ser diferente. Es más, si yo determino la incertidumbre el mes próximo, la incertidumbre no va a ser exactamente igual que ahora. Entonces,
la palabra estimar por ahí no se ve muy bien. Yo le diría más bien cuantificar, calcular, digamos, pero estimar implica que hay un valor verdadero, es decir, yo estimo la concentración de arsénico que tengo en un volumen de agua en determinado momento. Bueno, yo sé que hay un valor verdadero de arsénico, ¿sí? Para ese volumen de agua en ese momento. Digamos, esa es básicamente la diferencia, ¿sí? Yo evalúo la incertidumbre y la puedo cuantificar o puedo evaluarla identificando las fuentes. Es más, puedo incluso hacer una estimación subjetiva, decir, no, la fuente más importante es el operador o es el muestreo, etcétera, pero no obtener, no generar un más menos, como lo podría hacer, por ejemplo, para un método cuantitativo, ¿no? Bueno, Gustavo también pregunta, bueno, esto en base a la versión 2005 y 2017 de la 17025. Y después con alguna persona por ahí me puse a discutir por ahí por Twitter respecto de, esa persona me decía, bueno, no es una mujer, era un señor, esa persona me decía que por qué yo usaba la palabra evaluación. Bueno, justamente por lo que yo estoy transmitiendo y la norma, la 17025, justamente habla de evaluación. Bueno, esta persona se ve que no había leído muy bien la norma, pero la norma, la 17025, justamente habla de evaluación del incertidumbre. No habla ni de estimación ni de cálculo. Habla de evaluación como un término general para conocer de forma cuanti o cualitativa la imperfección de un resultado, ¿sí? Como yo le llamo, que por ahí algún estadístico me querría matar, la ignorancia que tengo respecto de dónde se encuentra el valor verdadero de una medición, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, a ver, más preguntas, más preguntas. Bueno, se ha movido bastante, ¿sí? La verdad que yo no me quedé gratamente sorprendido de que hayan tantas preguntas. Generalmente en este tipo de charlas a veces la gente no pregunta o saben que el video va a estar ahí, lo dejan para verlo después y después, bueno, no lo vemos nunca, ¿no? Entonces, bueno, quedo gratamente sorprendido. Imagino que todos deben andar por allá por Medellín. Hace ya 3 años que no viajo a Colombia, ¿eh? Previamente a la pandemia había ido y ya después nunca más. Así que creo que he estado por ahí por la Universidad de Antioquia en algún tiempo dando algunos cursos, pero por allá por el año, no me acuerdo, 2015, 2014, hace bastante tiempo. Así que tengo un gusto al menos de conocer algo de por aquellos lugares, ¿no? Bueno, no sé, no hay más preguntas del video, como recién nos comunicaba Alba, va a ser enviado después al correo. Así que bueno, si no hay más preguntas, estamos acá por terminada la charla. Listo, Sergio, te agradecemos mucho. De todas maneras, por acá bienvenido a Medellín, cuando gustes. Y bueno, esperamos nos puedas acompañar en otra charla. Por acá nos hablan de toma de decisiones, es una charla de pronto muy interesante. Bueno, Entonces, espero que contar contigo. Muchas gracias por todo. A todos los que asistieron, esperamos verlos de nuevo. Y por favor, me dejan sus datos en el link de formulario. bueno, Y Sergio, muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Alba, muchísimas gracias al doctor Vázquez, compatriota, que también a través de él recibí la invitación. Y bueno, estoy pendiente acá, sí, podemos realizar de pronto una charla parecida respecto de reglas de decisión, que es un tema, por lo que vi, que están, para los cuales hay mucha gente interesada. Así que con mucho gusto. Y cualquier otro tema que a ustedes se les ocurra, encantado de armar este tipo de charlas, ¿sí? Bueno, que tengan todos una feliz tarde y Sergio, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Chao, chao. Adiós.